Buen lunes, hoy como todos los lunes que venimos haciendo desde enero, estamos con nuestra clase en vivo. La temática de hoy era ajustes razonables en los problemas matemáticos. Esto no surgió de ninguna pregunta, pero sí en el tiempo que yo llevo trabajando en inclusión dentro de la escuela común, me doy cuenta que es una temática que se dificulta y como que se carecen como de recursos de pensar de cómo se podría adaptar este problema que estoy planteando. Cuando yo inicié mis prácticas en inclusión, lo que generalmente hacíamos los maestros de apoyo era llevar actividades que supuestamente tenían que estar pensadas a partir de la planificación de la seño o de la docente del grado. El problema era que generalmente no contábamos con esa planificación, o me pasó pocas veces de contar con esa planificación de manera adelantada para poder llevar copias adaptadas, digamos, ¿sí? Y entonces yo me fui viendo la necesidad de implementar algunos recursos que me permitieran en ese momento, en el acto, ir haciendo ajustes para poder modificar la misma actividad que se le había dado a los otros chicos para mi estudiante, y no cambiar de actividad y que sea una actividad diferente, sino que la misma con algunos ajustes, a veces de acceso, a veces de algo en el rango numérico o en cómo estaba planteado el problema, lograr que resolviera lo mismo, digamos. Así fue que fue surgiendo, digamos, el modelo que yo trabajo de matemática, digamos, de la ausencia de la planificación adelantada. Muchas de mis colegas lo que hacían era llevar lo mismo, actividades que consideraban que el niño iba a tener que trabajar, dejárselas a la seño para que las trabajara como accesorias, y bueno, muchas veces lo que pasaba con eso es que el niño no terminaba trabajando nada, porque si no la seño tenía que dar una actividad para el resto de los chicos y una para el chico que estaba incluido. Entonces eso terminaba fracasando, digamos. Lo que nos encontrábamos era que muchas veces las docentes no terminaban implementando esas actividades que eran accesorias, digamos, y que eran diferentes. ¿Por qué? Porque implicaba que ella también se pusiera a ver, digamos, esa actividad que nosotros habíamos llevado y cómo la sumaba a su planificación. Diferente si ella ya la tiene planificada y nosotros le hacemos algunos ajustes. Cuando nosotros le brindamos ese tipo de andamiaje a las docentes, permite que ella lo tome, no solamente para nuestros casos, sino para otros casos, y que la planificación se empiece a volver más flexible, digamos. Y ahí es donde se da como un enriquecimiento de ambas, digamos, que no es que yo vengo y traigo algo diferente, ni es que la docente tiene cosas diferentes a las que yo doy, sino que nos amalgamamos en la misma actividad para poder sacarle el jugo, no solamente para mi estudiante, sino para otros estudiantes. Y así se genera como un proceso de crecimiento. Yo aprendí de cómo ellas planificaban y más o menos darme cuenta cómo presentaban las actividades, digamos, porque siendo psicopedagoga no soy profesora, y entonces carezco de algunos elementos, digamos, que cuentan los profesores, y ella carecía de algunos elementos de los cuales yo tenía. Entonces fuimos construyendo con las docentes esa manera de trabajar en conjunto y como una pareja pedagógica, y no tanto tan divididas en roles de, bueno, este es mi estudiante, este es el tuyo, digamos, como que yo aporto, digamos, a todo el grupo, y especialmente al chico con el que yo estoy trabajando, pero es para todo el grupo, es lo que pueda llegar a servir para flexibilizar esa planificación. En esto se fue gestando a nivel mundial, digamos, esto del diseño universal de aprendizaje que surgió. Me parece que está muy bueno, digamos, pensarlo desde ese lugar, digamos, que la planificación sea pensada para la diversidad que tenemos en el aula, ¿sí? Y así empezó a surgir la idea de aprender en la diversidad, digamos, ¿sí? Que hay diversas formas de aprendizaje, diversos niveles, y hay que tratar de plantear una actividad que pueda hacerse o que tenga la flexibilidad para ir generándole algunos cambios. Esto va a ser visto en profundidad, digamos, en la formación que les venía comentando, que inicia el 15 de abril, en donde en el primer módulo vamos a ver el modelo teórico, en el segundo lectoescritura y alfabetización, y en el tercer módulo vamos a ver matemáticas. La clase de hoy va a integrar algunos aspectos de lo que hemos venido trabajando en las dos anteriores. Entonces, si no has visto las anteriores, ya sea que lo estés mirando por Instagram o por YouTube, digite a los dos videos anteriores para poder entender algunas de las herramientas que fuimos como sumando lentamente y bajo qué criterios, ¿sí? Porque hoy día lo que vamos a tratar es, de una vez que ya hemos ido sumando recursos o que contamos con alguno u otro recurso, cómo lo plasmamos al momento de la
resolución de una situación problemática, ¿sí? Y vamos a plantear 3 problemitas y vamos a tratar de que nos entren en los 40 minutos, si no, bueno, alcanzaremos a resolver a aquellos que por tiempo podamos abarcar, digamos, ¿sí? Bueno, vamos con el primer problemita. El primero va a ser muy simple, digamos, vamos a empezar de lo más simple a un poquito más complejo. Si alguna después tiene alguna actividad que quisiera que la adaptemos o que la trabajemos en estas clases en vivo que estamos haciendo, estaría bueno que me la hagan llegar y lo podríamos ir trabajando para ir sumando recursos, ¿sí? Bueno, el primer problema sería, Nicolás hizo 6 tortas y en cada una colocó 6 velitas. No, 6 frutillas, ¿sí? Bueno, podrían ser frutillas, velitas, lo que ustedes quieran. 6 frutillas. ¿Cuántas frutillas colocó en total? ¿Sí? Bueno, lo primero que podríamos hacer con este problema es, si tenemos un niño que tiene déficit atencional, como va a tener que leer y después va a tener que recuperar información, es importante que la pueda recuperar fácilmente, sin tener que volver a leer, ¿sí? Entonces, lo primero que podremos hacer es borrar donde dice tortas y donde dice frutillas, ¿sí? Y dibujar una torta y dibujar una frutilla, ¿sí? Bueno, es difícil dibujar acá. Bueno. Y la pregunta, ¿sí? Le podríamos hacer con signos de pregunta y dibujarle una frutilla directamente, ¿sí? ¿Cuántas frutillas? Entonces nosotros se lo leemos o lo lee él, digamos, si tiene dificultades para comprender. Y los datos ya le quedan marcados. Después él va a tener que circular el dato, ¿sí? 6 velitas, 6 tortas que le colocó 7 frutillas, ¿sí? Acá nos quedó separado, sería ideal ponerlo acá para que le quede el dato junto, ¿sí? Y entonces con ese mínimo ajuste que sería, digamos, que lo podríamos hacer con liquid paper, en el momento ya un chico que tiene déficit atencional podría fijar los datos principales para resolver ese problema, ¿sí? Si nosotros a esto lo quisiéramos seguir bajando, ¿sí? La señora nos da este problema, ¿qué hacemos? Algo más visual, ¿sí? Directamente. Entonces ponemos la carita de un nene, ¿sí? Este sería Nicolás, ¿sí? No hace falta que le volvemos el problema, digamos, ¿sí? Nosotros se lo leemos y le dibujamos abajo. Nicolás hizo 6 tortas, ¿sí? Y le colocó, ¿sí? Le podemos hacer una manito, 7 frutillas, ¿sí? Signos de pregunta, frutillas, ¿sí? Entonces nosotros le vamos a preguntar cuántas frutillas hizo en total, ¿sí? Entonces, un chico que a lo mejor no tiene problemas para resolver una multiplicación, que esto sería 6 por 7, directamente le presentamos la información de forma visual porque él no alcanza a leer, digamos, ¿sí? No sería útil conservar toda la explicación de forma escrita si es un chico que no lee nada. El caso anterior dijimos era para un déficit atencional, digamos, ¿sí? Entonces se lo presentamos de forma visual, ¿sí? Si el déficit estuviera puesto en que el chico sabe leer, comprende, utilizamos alguna de las dos estrategias anteriores para que acceda a la información del problema, pero el problema se plantea en la resolución, porque a lo mejor suma, pero todavía no multiplica, lo que nosotros podemos hacer es utilizar alguna de las grietas que habíamos presentado la semana pasada, sobre todo lo que yo sugeriría sería esta, ¿sí? O armar una estructura para que él pueda representarse lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces vamos a dibujar, en vez de dibujar las 6 tortas, nosotros lo que vamos a dibujar, ¿sí? Son cuadraditos, ¿sí? Estos cuadraditos nos van a representar las 6 tortas, ¿sí?
Y adentro le vamos a poner que tenían 7 frutillas, ¿sí? Se las podemos dibujar o no, de acuerdo a cómo él se las representa. ¿Cómo lo vamos a resolver? Por sobreconteo, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el cuadro numérico, ¿sí? Que podemos utilizar uno como este, o el otro clasificado que habíamos visto la semana pasada, que sería este, ¿sí? Si utilizamos este, lo que nosotros necesitamos es que vaya sumando de a 7 y marque con alguna fichita, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, tenemos de este tipo, a dónde va a caer. ¿Por qué? Porque una vez que hizo los 7 saltitos y cayó y marcó y anotó que esto da 7 más 7 da 14, anotó el 14 acá arriba, podría olvidarse y tener que volver a iniciar desde el principio, ¿sí? Sobre todo cuando hay déficit organizativo, digamos, y de la memoria, suelen olvidarse del número que habían calculado y tener que volverlo a calcular desde el principio es desgastante y frustrante. Entonces no vamos a hacer eso, ¿sí? Nosotros vamos a poner más 7, ¿sí? Que sería por el sobreconteo, más 7, más 7, más 7, ¿sí? Entonces acá estaría 14, 21, 28, ¿sí? Y seguiría sumando hasta obtener el resultado. Eso es lo que lo haría. Si lo hace con el cuadrito este, tendría que marcar con un fibrón, ¿sí? Marcar donde caería el 7, marcar donde caería el 14 y ahí contando para que pueda revisar, ¿sí? Después nosotros lo podemos estimular. Bueno, acá fíjate si hiciste 7 saltitos y entonces vuelve a contar y chequea, digamos, y puede autocorregirse si los tiene marcados. Si no los tiene marcados, no va a poder autocorregirse. Otra estrategia directamente es que no le pongamos, que sea un poquito más avanzado y entonces sepa calcular. Por ejemplo, yo tengo un estudiante que ella calcula por sobreconteo y no necesita que yo le ponga sumándole 7 arriba. Ella sabe que tiene que ir sumando a 7. Entonces, utiliza el sobreconteo con los dedos, digamos, entonces ya pone 7 y le agrega 7 y le da 14 y le agrega 7 y le da 21. ¿Qué nos resuelve esto? Que no tenemos tantos datos, ¿sí? Y que nos vamos quedando con los datos principales que vamos a tener que memorizar. El 7, el 14, el 21, ¿sí? El 28 y etcétera. Bueno, le vamos a poner un papelito para que se vea. No sé si los anteriores se vio bien o no. La diferencia entre esto y el anterior era que el anterior yo le hacía los cuadraditos, ¿sí? Porque le presentaba el problema de forma visual, ¿sí? Y le ponía que acá en cada torta había 7 porque todavía no comprende la multiplicación, ¿sí? Y entonces acá le ponía que fuéramos sumando más 7, más 7, más 7, ¿sí? Y entonces él tenía que completar los números, pero el 7S le sirve de recordatorio de cuánto era que tenía que ir sumando, porque también hay chicos que se olvidan, digamos, sobre todo cuando no comprenden la multiplicación, hacen eso. Cuando están más avanzados, comprenden la multiplicación, pero no se sabe la tabla, lo ideal es hacer esta estrategia, que como habíamos dicho, la podríamos hacer en la grilla o la construye el estudiante. Si el estudiante no la sabe construir, conviene utilizar la grilla, pero si sabe autoorganizarse y lo único que le está faltando es la memorización de los resultados, como serían las tablas, utilizamos las bolitas. Esas serían todas las adaptaciones que nosotros podemos hacer de un problema. Entonces, hay diferentes procedimientos que pueden utilizar los chicos de acuerdo en el estadio que estén y si saben leer, si comprenden, si tienen déficit atencional o no, ¿sí? Entonces cada chico, nosotros le vamos enseñando las estrategias y cada chico utiliza esta estrategia hasta que la necesita. Cada niño sabe hasta qué momento va a utilizar la estrategia, no hace falta que nosotros se la quitemos, salvo que fuera muy inseguro, necesitaría que nosotros lo empujáramos hacia una estrategia nueva, digamos. A veces ha alcanzado el top y vemos que la domina y entonces nosotros le decimos, bueno, ahora podríamos probar con otra cosa, ¿sí? Para que ya no hagas esto, probamos con algo diferente, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo quito el cuadro numérico, porque ya aprendió la serie numérica de memoria y entonces puede guiarse con el sobreconteo y con los dedos, ¿sí? Lo planteo de esa forma. Bueno, ahora que ya lo sabes hacer y que no te hace falta el cuadro, podemos trabajar de esta manera, ¿sí?
pero generalmente los chicos saben cuando ellos ya están en condiciones de pasar a otro nivel, porque nos damos cuenta, porque ellos ya a veces no lo quieren usar, lo dejan de lado e intentan otra cosa, digamos. A veces encuentran una estrategia y a veces no la encuentran y ahí nosotros intervenimos. Esto se basa mucho en observar al chico, digamos, ¿sí? Porque generalmente los chicos no van a preguntar, digamos, o van a observar a otro compañero y van a tratar de imitar, o van a dejar de usarlo y se van a confundir en el cálculo. Nosotros, si estamos atentos, nos vamos a dar cuenta que lo que está intentando es hacer un pasaje algo más complejo porque lo ha aburrido la estrategia anterior. No sé si hasta ahí va quedando claro. Si queda claro, vamos al siguiente problema. Bueno, vamos con el siguiente problema. Si tuviéramos el problema que dice, en un acuario hay 3 peceras. Si cada una tiene 236 peces, ¿cuántos peces hay en total? ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Lo primero que podemos hacer para descomplejizarlo, y si tenemos un chico con déficit atencional, lo que hacemos es quitarle peceras y peces, ¿sí? Y colocamos unos dibujitos, ¿sí? Lo podemos dibujar así con una agüita y los peces así, ¿sí? Ahí les voy a poner una hoja, porque la otra no me acuerdo si le puse o no le puse. Bueno, ahí quedó, ¿sí? Quedó un poquito manchado porque no limpié bien, pero quedó ahí, ¿sí? Nosotros hemos cambiado las palabras por los dibujitos de la pecera y de los peces, ¿sí? Esa sería la primera adaptación que nosotros podemos hacer. Ahora podríamos bajarnos a algo visual, totalmente visual, para que la información la incorporara de forma visual. Porque la consigna lo que nos sirve a nosotros es recordar los datos y no tener que volverlos a preguntar, digamos, que el niño los ubique con facilidad, ¿sí? Por eso es importante la consigna. Entonces, nosotros plantearíamos que en un acuario hay 3 peceras, ¿sí? Y en cada una hay 236 peces. Y planteamos cuántos peces hay en total, para que después el chico también pueda hacer la respuesta, ¿sí? La respuesta más corta sería que dibujara el número y el dibujito del pez. Si está comenzando a alfabetizarse, la palabra peces sería lo ideal, y a medida que vaya avanzando en lectoescritura, sería ideal ir completando la pregunta de forma más completa, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría resolver un chico esto, sí? De diferentes maneras. Podríamos empezar por material concreto, ¿sí? Si es que todavía suma y no se maneja con la multiplicación de números tan grandes. Entonces nosotros tendríamos que tener material como este para los cienes, ¿sí? Estas son tablitas de 100, digamos, que representan las 100 unidades, ¿sí? Esta es una regleta que representa 10. Primero tenemos que haber internalizado que esto es igual a 10. Y podemos utilizar de estas para los unos, ¿sí? Y representar los 3 grupitos de 236 para que después el chico haga la suma y calcule, ¿sí? Esa sería la forma más concreta y más sencilla y más sensorimotriz que podríamos encontrar. Si el niño ya ha pasado a un nivel de abstracción que le permite trabajar con 10 y 100, nosotros podríamos utilizar las tarjetitas estas que habíamos visto la semana anterior, ¿sí? Que las tenemos en 1, 10 y 100, ¿sí? O nuestras tarjetas, nuestras estampillas Montessori, que tenemos las de 100, las de 10 y las de 1.
¿sí? También estos pueden ser reemplazados por billetes siempre que los billetes que utilicemos no sean con los tradicionales, los que sean del país. Los que son del país se pierde el número y a veces los chicos que tienen déficit de atención pierden el número que se está marcando ahí, digamos, ¿sí? Entonces, si lo vamos a hacer, es preferible que lo hagamos en este tipo, así, le pongamos el signo de nuestro país, directamente para que lo que quede fijado sea el número y no tanto el color del billete, la forma que tiene en forma real, porque al chico se le dificulta con tantos dibujos distinguir cuál es el número con el que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, otra de las formas que podríamos utilizar es trabajar con las tarjetas posicionales, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es, si trabajáramos con las tarjetas posicionales, nosotros vamos a tener la serie, ¿sí? Tenemos la serie que va del 1 al 9, ¿no? Bueno, 30, acá 40, acá 50, 60, 70, 80. Tenemos que dejar que el niño los organice, ¿no? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900, ¿sí? Tenemos los tres tipos de cantidades que vamos a trabajar. Ahí les pongo una hojita para que se vea, ¿sí? En realidad nosotros lo que haríamos es organizar nuestras tarjetas posicionales, ¿sí? Se las daríamos al chico para que él las organice y le quede el orden, digamos, de menor a mayor. Y lo que vamos a hacer es dar saltitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que saltar las tres peceras, ¿sí? Entonces en la primera pecera tenemos, para la primera pecera tenemos 200, ¿sí? 200 más para la segunda, dos saltitos más para la segunda pecera y dos saltitos más para la tercera pecera, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer en los dieces y teníamos 30, ¿sí? Teníamos que hacer de a 3 saltitos. 3, 3 y 3, ¿sí? Y en el 6 no nos va a alcanzar, vamos a tener que poner de nuevo, digamos, otra fila de fichitas para poder terminar de saltar, ¿sí? Pero nos daría 12, ¿sí? Y ahí recién el chico va a hacer la suma, ¿sí? Podríamos hacer 600 más 90, ¿sí? Más 12. ¿Se ve? Ese sería por descomposición, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la estrategia que nosotros le estemos enseñando, ¿sí? Podemos manejarnos de esa manera. Y por descomposición también podríamos hacer, como habíamos visto la semana anterior, digamos, descomponiendo en cienes, en unos y en dieces, digamos. Pero bueno, como ya lo habíamos visto la semana pasada, no vamos a reiterar eso, que ya me parece que no había quedado dudas. Vamos con la tercera. Bien, vamos bien de tiempo. En la tercera vamos a ver una división, ¿sí? Para irnos al mayor nivel de complejidad, ¿sí? Hasta ahí va quedando claro, ¿no? En una chocolatería se dividieron 56 chocolates en 3 cajas. ¿Cuántos chocolates tiene cada caja? ¿Sí? Bueno, con lo mismo que en las anteriores, lo primero que hacemos es sacar palabras para reemplazarlas por imágenes. Eso no lo vamos a hacer, ¿sí? Porque ya ha quedado claro en los dos anteriores problemas. Y vamos a pasar al planteo
de cómo nos quedaría visual, ¿sí? En una chocolatería tenemos 56 chocolates que se repartieron, ¿sí? En 3 cajas. Vamos a ponerle cómo quedaría visualmente, sería así, ¿sí? Bueno. Lo primero que podemos hacer es descomplejizar el número. ¿Por qué? Porque este número, 56, ¿qué nos implica? Que el chico va a tener que descomponer este 5 en 3 por un lado, 3 dieces, y después 2 que va a tener que pasar a unidades para poder seguir repartiendo, ¿sí? Porque no nos va a poder repartir. Entonces, si el chico todavía no domina la descomposición, lo primero que tendríamos que hacer es pasar este número a un número más simple, ¿sí? Entonces nosotros en vez de 56 trabajaríamos con 36, ¿sí? Que nos va a dar un número exacto, ¿sí? Y dividimos dieces de unidades, ¿sí? En este caso podríamos también trabajar con la grilla que habíamos visto de repartición, porque vamos a trabajar en base 3, digamos, ¿sí? Entonces, representamos en puntitos lo que sería cada unidad, porque también lo podríamos representar con las estampillas, ¿sí? Si el chico no se diera cuenta, que tendríamos 3 de dieces y 6 de unos, ¿sí? Pero si ya hemos avanzado y hemos hecho el desplazamiento, podríamos ya trabajar en puntitos, ¿sí? Obviamente, como fuimos pasando de una etapa a otra, lo vimos en las clases anteriores, ¿sí? Por eso no lo reitero. Entonces tenemos 3 puntitos y 6 puntitos. ¿Por qué los ubico así? Porque los estoy ubicando en la cantidad de cajas, ¿sí? Son 3 cajas, ¿sí? Si el chico no se diera cuenta, se las podemos dibujar a las 3 o podemos poner 3 niñitos, digamos, ¿sí? Es lo mismo. Pero la idea es que vamos a repartir en grupitos de a 3, ¿sí? Entonces acá tenemos un primer grupito, ¿sí? Que logramos armar y ponemos 1. Y acá armamos 2 grupitos y ponemos 2. Y no nos ha sobrado nada, ¿sí? Ponemos 0, ¿sí? Si nos hubiera sobrado un 1 acá, por ejemplo, en vez de tener un 6, hubiéramos tenido un 7. Nos hubiera sobrado un 1 y entonces acá nos hubiera quedado 1 suelto, ¿sí? Le ponemos la hojita para que se vea. ¿Sí? Bueno, pero habíamos dicho que nuestro problema no era este, era 56. ¿Sí? Vamos a hacerlo del otro lado, porque está muy manchado, necesitaríamos limpiarlo con un limpio. Entonces, 56 chocolates dividido 3 cajas, ¿sí? Bueno, lo primero que hacemos es dibujar los puntitos que tenemos. Tenemos 5 de este lado, 5 dieces, ¿sí? Y tenemos 6 unidades, ¿sí? Entonces, con otro color, porque vamos a tener que hacer la descomposición y los canjes, ¿sí? Que si el chico no se diera cuenta, lo haríamos primero con material concreto, después con algún material que lo represente, como los dieces y los unos en negritos o las estampillas Montessori, y recién pasaríamos a esto, digamos, ¿sí? Y acá tenemos un primer grupito que se armó, ¿sí? Entonces acá tengo un 1, pero tengo 2 que quedaron sueltos, ¿sí? A estos 2 que quedaron sueltos yo los tengo que pasar para acá como dieces, ¿sí? Entonces empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Y ahora tacho este puntito. A ver, que se vea. ¿Sí? Ya tengo los 10 puntitos del primero y voy a continuar con los siguientes, ¿sí?
Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Y ahí ya me han quedado las 20 unidades que tenía que pasar en otro color, ¿sí? En este momento sí vamos a armar grupitos para ver cuántos nos quedan. Ya acá nos estamos dando cuenta que nos van a quedar 2 sueltos, pero bueno, veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupitos. 8 grupitos y nos están sobrando 2, ¿sí? Ahí se ve. Bueno, esa sería la forma en que podríamos resolver, digamos, de una manera más representativa o concreta los problemas que los chicos pueden estar viendo, digamos, con estrategias adaptadas al rango numérico y a la comprensión de las operaciones que tenga nuestro estudiante. Espero que les haya servido. Si les ha quedado alguna duda, pueden dejarlas en los comentarios. Y bueno, nos estamos viendo con los que ya en pocas semanas arranquen con la formación. Un besito.